¿Cómo hacer realidad el sueño de tener tu casa propia? Según una encuesta reciente de Harris Poll, 8 de cada 10 personas en este país dicen que comprar una casa es su prioridad. Y 28 millones de personas realmente planean comprar casa en los próximos 12 meses. Y es que una casa proporciona muchos beneficios financieros y no financieros, por lo que esto es comprensible. Sin embargo, es poco probable que los 28 millones de personas logren ese objetivo en este año. Los expertos proyectan que se venderá un total de alrededor de 5 millones de casas en este año 2023. ¿Por qué esta diferencia es tan grande? Y es en parte porque puede haber desafíos al comprar una casa. Y es que en la misma encuesta, cuando se les preguntó cuáles de las siguientes razones le impide comprar una casa en este momento, y el 34% respondió no tengo ahorrado lo suficiente para el pago inicial. El 30% respondió mi puntaje de crédito no me ayuda. Si tu objetivo es comprar una casa, esto es lo que necesitas saber para lograr la compra de la casa. Ahorra dinero para el pago inicial, porque el pago inicial es una gran parte es un porcentaje de lo que pagas por adelantado, aparte del crédito. Y para la mayoría de los compradores de casas, mucha gente piensa que es el 20%, pero realmente no tienes que reunir el 20%. Puede ser el 5%, puede ser el 3% y hasta puede ser un 0%. Ha sido un mito desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no tienes que pagar el 20% de inicial. No siempre se requiere que tu pago inicial, y de hecho la Asociación Nacional de Realtor, por sus siglas en inglés, el pago inicial promedio de hoy es el 14% para el comprador promedio y solo el 6% para el comprador por primera vez. Así que independientemente de cuánto dinero puedas ahorrar para el pago inicial, tienes que saber que también hay ayudas disponibles. Un prestamista de confianza puede mostrarte opciones para ayudar a acercarse a la meta y asesorarte con el pago inicial. Además, hay tipos de préstamos, como los préstamos de la FHA con pagos iniciales tan bajos como 3.5% para algunos compradores, así como opciones VA y préstamos del USDA sin requisitos de pago inicial para solicitantes calificados. Más allá de los programas de asistencia y los diferentes tipos de préstamos, aquí te dejo otros consejos. Recuerda también que aparte del pago inicial, debes tomar en cuenta los gastos de cierre. Suelen ser del 2 al 5% del precio de la compra de la casa. Así que también debes ahorrar para esto. Tu pago inicial no debe tampoco agotar los ahorros. Es importante que tengas un dinero reservado para los gastos de cierre y el banco quiere ver reservas en tu cuenta para cuando ya tengas tu casa. Entonces explora opciones, apóyate en un asesor de confianza y obtén orientación experta. Investiga, haz preguntas y busca los recursos disponibles para compradores como tú. Mejora tu puntaje de crédito. Y esto sí que es importante. Esto es un número que indica cuán financieramente confiable eres para un prestamista. Un puntaje de crédito más alto generalmente significa que puedes pedir prestado más dinero a una mejor tasa de interés. Así que si tu puntaje de crédito te impide obtener una hipoteca accesible, hay pasos que puedes tomar para mejorarlo. Y aquí te dejo dos. Paga tus cuentas a tiempo. Cuando pagas tus cuentas a tiempo, tu puntaje de crédito mejora rápidamente. Cuando pagas tarde, recibes un golpe. Una forma de hacer que pagar tus facturas a tiempo sea más fácil: coloca los pagos automáticos, coloca recordatorios en tu celular. También es importante que tengas varias líneas de crédito, ¿ok? Si tienes crédito de automóvil, crédito de tarjetas de crédito y una hipoteca, sería buenísimo. También hay diferentes maneras de cómo puedes subir tu crédito, pero tener una mezcla de diferentes líneas de crédito es buenísima. Así que en conclusión, si deseas comprar casa este año, comunícate con un asesor, con un realtor de confianza que te puede conectar con un prestamista. ¿Ok? Y así formar un equipo de profesionales y comenzar a prepararte para que la compra de tu casa sea una experiencia tranquila, que la compra de tu casa puedas obtener, debido a la planeación con tiempo, puedas obtener los mejores beneficios que ofrece el mercado hoy en día, y puedas comprar una casa con tranquilidad de saber que paso a paso estás siendo inteligente en esta compra. Con eso me despido el día de hoy y que tengas un lindo día.